días. Soy Emili Puig. Quiero contaros una pequeña historia. Yo hasta los 60 años fui un empresario común en Barcelona, que solo me interesaban los negocios de rendimiento residual y quería que construir una empresa y dar a mi familia una tranquilidad. Eso quería proporcionar una tranquilidad con el objetivo primordial de incluso pensar en una realización personal, creyendo que era el objetivo primordial de la existencia. Nunca me pregunté nada, nunca me interesó nada fuera de los negocios de rendimiento residual. A los 59 años aconteció un evento que me facilitó el escribir unos libros, y en esos momentos percibí que tenía que escribir de manera educativa, llamémoslo así, por lo que estaba percibiendo, mi historia empresarial, iniciada un poco desde que mi abuelo había tenido una gran empresa, iniciada en 1922, que cuando mi padre hereda lo que mi abuelo había construido, ya no existe la empresa. Y a partir de eso yo empiezo a, viendo que él estaba vendiendo el patrimonio, deseé buscar una alternativa para reconstruir un poco un sistema económico que permitiera dar una tranquilidad que percibía que no existía en mi padre. A pesar de tener una abundancia interesante, una empresita de 1 millón de euros pequeñita, de maquinitas de café, y generarme 100.000 euros al año durante más de 30 años, no conseguía llegar a final de mes. En 2018, a través de mi amada Marta, escribí unos libros, y para ir a llegar a escribir estos libros con un mentor catalán llamado Laín García Calvo, me hizo percibir que tenía que escribir historia empresarial a modo de enseñanza para los demás. Pero antes de ir a escribir esa ideología, algo me había mostrado. Yo no creía en nada, no me interesaba si había un Jesús o cualquier otro personaje de la historia vendido por los sistemas. Yo en ese momento confiaba en todo, confiaba en que los sistemas educativos, la ciencia, la educación, yo no los definía así, pues eran fruto de la evolución del ser humano. Empecé a percibir en ese momento que yo había interpretado un personaje aparentemente existente hace 2 milenios. Por supuesto, nunca me interesaron si existían vidas pasadas, no me interesaba nada. No le di importancia porque lógicamente la información que me llegaba de terceros era muy superficial para mí, pues no me interesó nunca nada, y por tanto confiaba en los patrones de la ciencia, de que veníamos del mono, que no existía nadie en el universo, y etc. Por supuesto, cuando acepté finalmente que había interpretado ese personaje, al cual negué varias veces, la primera imagen que me vino es las pocas referencias religiosas que tenía de ese personaje. Escribo los libros y un acontecimiento me lleva de emergencia a Hispanoamérica el 19 de diciembre de 2019. Creyendo que me haría bestseller, por las recomendaciones del mentor, intenté difundir los libros en las distintas librerías, intenté hacer conferencias, pero bastante fracaso en todos los intentos. Mi objetivo era enviar dinero a mi familia, porque a pesar de generar 100.000 euros anuales de rendimiento residual con mi empresa de vending, no conseguía llegar a final de mes.
y eso aconteció, varios momentos trágicos a nivel económico. El año 97, la pérdida del patrimonio familiar, muy brutal, y en el 2009 pues el suicidio de mi hermano también conmigo. Después de haber adquirido una pequeña empresa que tenía que generar aquel año 150.000 euros, pero la aparente crisis de 2018 pues fue un detonante que produjo una primera situación de alarma en las dos empresas, tanto la que tenía como la que tenía. Después descubriré el Magnum Caído. El aliciente de venir de manera de emergencia aquí en Hispanoamérica era poder solventar un acontecimiento de la figura de Lili, que en este momento no sabía quién era, que es la que hizo las portadas de mis libros, y que me insinuó a hacer lo mismo que hizo mi hermano, y eso denotó un sentimiento de culpa muy feroz, por lo cual yo me atreví a cruzar el Atlántico y venir aquí, y con el consuelo de que enviaría recursos a mi familia con la venta de los libros, pues me quedé aquí hasta el 15 de mayo de 2020. El 15 de mayo de 2020 se produce una alarma general, cierran las fronteras durante 4 meses, y en esos 4 meses empecé a percibir, tras la llegada de los países que hablan también de Jesús, que no nació como divino, sino que realizó un camino interior que le permitió crear su propia realidad. Era un mago, yo no entendía nada, pero empecé a percibir códigos, dibujos, fotografías, sonidos, todo, números, una serie de codificación oculta que me evidenciaba la existencia de una maquinaria de control mental no humana, que él la describe como los 4 jinetes del Apocalipsis o los indios Hopi, los 4 paradigmas imperantes. Esta maquinaria, que yo defino como maquinaria de control extraterrena, es una maquinaria que crea falsos dogmas y leyes fraudulentas en el astral, que es lo que la ciencia de manera fraudulenta llama en el mundo de los sueños, es 4ª dimensión. Y donde ahí se crean esas leyes fraudulentas y dogmas para que el humano, sometido a ellas, genere con sus propios pensamientos un volumen de energías negativas permanentes con el objetivo de proporcionar alimento para esas redes. Cuando empiezo a unir todas las piezas, identifico que la mía religión, cultura y ciencia generan, uno genera la mentira pertinente y los otros 3 la apoyan. Hace 2000 años, uno de los comandos ridiculizados por la ciencia, negados por supuesto por las religiones, vino con un, digamos, coordinador principal de una pareja llamado Yeshua María Magdalena, para facilitar con este grupo la preparación del momento que en esta situación actual estamos haciendo todos los que hemos venido en cuerpo físico. Todos somos seres superiores, ridiculizados por la ciencia y envasados en un avatar físico de tecnología muy avanzada, y estamos aquí para concluir lo que hace 2000 años no se pudo concluir, que es la liberación de la humanidad y la ascensión con un cuerpo físico de 3ª dimensión a 5ª sin dejar esas razas de control que crean las religiones, la ciencia, controlan la ciencia, controlan el sistema político y el sistema financiero, distorsionan todo, y el único objetivo primordial es impedir que el proyecto Dualidad, que es el proyecto por el cual nosotros nos basamos en el planeta Tierra y nos desconectamos de nuestro divino femenino, la energía magnética, por voluntad y experimentación, es lo que hace que uno de los gestores de 4ª dimensión, Enlil, una
facilite el acceso a razas regresivas procedentes de Orión muy estancadas en su proceso evolutivo y de la manera única de alimentarse de energías negativas, por lo que los proyectos individuales de experimentación han sido profundamente trastocados. Yo, como miembro de uno de los comandos, llamado 144, en el que el coordinador principal es Yeshua, con su complemento divino Airam. En este caso estoy nombrando el personaje que actualmente tiene ese yo inferior de la que fuera en su momento María Magdalena, hoy pasada mi compañera de equipo Airam, junto a su complemento, que todavía no ha mostrado sus credenciales. Lo mismo que yo interpreté en catalán es Pera en castellano, junto a mi complemento divino Lili, actualmente el avatar que está utilizando ella, y hace 2000 años en Perpetua. Ambos fuimos ejecutados. Muchos de los miembros, yo desconozco la historia de mis compañeros, sí puedo hablaros de la mía. También puedo argumentaros de que Yeshua utilizó el proceso de crucifixión para escapar de las razas reptiles y de la presión de los sistemas, y aprovechar ese proceso para mutar biotecnológicamente de carbono 666 a silicio 99. Yo fui uno de los compañeros de equipo al cual podía contactarme con él cuando se densificaba, porque al mutar la quinta dimensión su avatar físico no era perceptible a los ojos biotecnológicos que estamos utilizando. Ese proceso de mutaciones lo vamos a hacer todos los que estamos aquí. De ahí viene ese concepto ridiculizado por los sistemas de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo somos nosotros en un proceso de mutación biotecnológico que él experimentó hace 2000 años y que dejó voluntariamente a los 84 años en la India, y que ahora, junto al resto del equipo, aunque muchos por supuesto niegan su presencia, pero estamos todos, este comando y muchos más, para preparar ese momento. El principal objetivo de mi existencia desconectado y conectado por proyecto y de mi propio yo superior, C104, en 2018, de manera muy primaria, era experimentar los engaños de los 4 paradigmas en los campos políticos, ciencia, financiero y sistema religioso. Por eso yo y Marta, hermanos carnales hace 2000 años, ella se llamaba Marta también, desempeñamos aquí un rol familiar con 2 hijos, casado religiosamente y civilmente, matrimonio religioso creado en el siglo VI por Gregorio Magno, con el objetivo de enfrentar a las parejas utilizando la frase "lo que Dios ha unido no lo puede separar al hombre". Se refería exclusivamente a la unión de los 2 divinos, y el matrimonio civil, que ya existía previamente al religioso, era enfrentar económicamente a las familias. El sistema financiero es un fraude muy difícil de identificar. Esas razas de control crean la inflación, las crisis económicas, el sufrimiento, las guerras, todo aquello que permite crear un falso cultivo de miedo permanente para que el propio humano genere esas energías negativas. Pero estamos en un momento, insisto, de reconexión con la fuente, donde la capacidad de identificar esa distorsión va a permitir al ser humano reconectar con sus, prestaciones tecnológicas muy avanzadas y reconectar con la fuente primordial y hacer ese proceso de mutación que va a permitir ascender. Cuando escuchaba a las personas, yo cuando identifiqué que había interpretado ese personaje Pedro, que negué, ridiculicé, la palabra no es ridiculizar,
creí que los textos religiosos decían verdades cuando ahora absolutamente, clarísimamente han sido distorsionados con el objetivo de mitificar ciertas figuras, convirtiéndolas en un héroe o en un villano en función de las necesidades del rol idiomático al cual uno de los individuos muy espectaculares fue J. Benítez, que habla del viaje de los cosmonautas Jason y Eliseo con una nave a la cuna. Él no sabe si realmente existió esa nave, pero que por los textos puedo decir que realmente estuvieron en esa época. Yo puedo aseguraros que sí. La tecnología que existe en el planeta Tierra, que nosotros creemos muy novedosa, siempre es tecnología extraterrena y secuestrada y liberada en función del momento evolutivo en el cual están las humanidades. Entender y aceptar que todos los planetas están habitados en función del creador que lo ha diseñado, a una mente que ha sido dogmatizada por sistemas de control profundamente alineados con un propósito de ejercer una dominación. Lo que me hace creer es que hay que ir a la Luna con una nave tercermundista, cuando por supuesto tenemos seres habitantes en la Luna y en todos los planetas, que la astrología es un guión del proyecto de las distintas evoluciones en los distintos planetas. Toda esa información se irá incorporando por el punto en el que estamos ahora. Eso es nuestro creador. Nos va a ir facilitando mediante los fotones el desencriptamiento del ADN llamado basura, donde está toda esa información que estoy compartiendo, pues cada uno lo va a empezar a identificar si va a alinearse con el proyecto de ascensión que estamos formulando en este momento. El rollo religioso, estudios documentativos, no importa el ir a buscar la información veraz en todo ese tipo de documentos, porque, insisto, han sido siniestramente manipulados con una intención de mitificar a ciertos personajes. Todos hemos estado en distintas épocas, diseñamos perfectamente cada uno el proyecto y el rol que tiene que hacer. Las redes sociales es tecnología extraterrena pleiadiana utilizada por las razas de control para someter profundamente a lo humano, pero es una tecnología que nada tiene que ver con el uso inadecuado por parte de quienes nos controlan. Todo esto va a ser expuesto con una claridad impresionante y yo solo quiero compartiros un poco esa historia. No la historia de Yeshua va a ser contada por él. Yo os puedo contar la historia mía, que fui ejecutado junto a quien comúnmente denominamos Perpetua, ella de Naranjo Leones, y yo en un madero boca abajo en Roma. A ese personaje J. Benítez, por ejemplo, lo describe como el que idealizó el proyecto de generar las iglesias. No me importa el que uno considere lo que se considere. El comando 144 era un comando especializado para generar, insisto, la preparación de este momento de liberación. Otros compañeros, por ejemplo, la figura de Judas, no fue, era un plan para poder escapar de la presión y lógicamente él fue asesinado, no se suicidó, pero insisto, eso son cosas que no voy a hablar de ellos, sino cada uno va a hablar en su momento del rol que tuvo. Yo os hablo del mío. El objetivo mío era desenmascarar los tipos de contrato religioso y civil, desenmascarar el engaño del sistema financiero, bancario, desenmascarar el engaño de la industria farmacéutica creado en 1903 por Rockefeller, desenmascarar el uso del primado negativo en las películas para generar mediante ellas una información
subconsciente que esos episodios son falsos, y el objetivo era impedir ese momento de liberación de competición. Por supuesto, yo en Barcelona, tachado y rechazado por mi familia, estoy en América, nace el 29 de julio, que es 11, divino masculino. España representa el hemisferio izquierdo, que sería el divino masculino, y Argentina representa el divino femenino. Por eso Lili nace en Hispanoamérica, luego se traslada a Buenos Aires y nace un 22, que es el divino femenino. 22 y 11 es 33, que es la maestría artística que estamos haciendo todo. Por supuesto, la figura de los 12 apóstoles, que es incompleta, son 24, que todos venimos con nuestros complementos divinos. Precisamente, de hecho, la Biblia narra la suegra de Pedro, pero niega la figura. ¿Por qué niega la figura? Precisamente para el mismo efecto que hacen con María Magdalena, que es ridiculizar la figura del divino femenino. Por eso las religiones la convierten en prostituta y niegan la vinculación directa y madre de los hijos que tuvieran Yeshua y María Magdalena, independientemente de que tuvieran algún hijo más adoptado por la mujer. Todo eso va a ser expuesto a la luz, revelaciones de Isis, y vamos a ver cosas increíbles. Yo solo quiero animaros a que no busquéis identificaciones externas. Todas las respuestas están en uno mismo. La información de otro puede ayudaros, pero la certeza radica puramente en la esencia de cada uno de los que estamos. Nosotros somos avatares infinitos, diseñados esos avatares para tener un funcionamiento activo entre 120 años y 200 años, pero a base de las mentiras creadas por uno mismo, acabamos teniendo cuerpos envejecidos y deteriorados de manera muy una de las, por ejemplo, enfermedades de Parkinson, que es un diseño de enfermedad que tuvo mi padre, ser que fue mi padre, era pánico a la pobreza económica. Y el caso del suicidio de mi hermano, cuyo documento fotográfico aparece 7 años antes de que haga el evento, él vino para mostrarme que la gente que cree que el dinero es el Dios, cuando lo pierdes acaba quitando la vida. Muchos afirman que el suicidio comporta connotaciones de preparación o reencarnación para volver a ver. Y puedo aseguraros que el ser 15 de mi hermano, que no me llevé bien mientras estaba en vida, ahora le amo por su rol, compromiso y valentía, vino y diseñó ese evento para que yo en el 2020 pudiera desencriptar esta información. Lo mismo que el niño Roger, que nace en 1992 tras ser inoculado y por muerte súbita, tal como la diagnostican, por un tóxico introducido. Estamos hablando año 1992, que precisamente en los Juegos Olímpicos de Barcelona, encriptado en el perrito, la mascota, está el nombre de lo que en el 2020 acontecerían con un elemento brutal. COVID, que es la mascota de los Juegos Olímpicos. Más de 20 dibujos que hago profetizados sin saber que eran profetizados. Lo descubro en el 2020, yo pensaba que era mi imaginación. Los códigos ocultos entre el nombre de mi tío Pedro y Mena, que se casa con mi tía Montse Samper Mena, eran primos. Samper, codificando Pera en el apellido, o la finca que tenía mi abuelo en Santa Perpetua Moguda, codificando el nombre de mi amada esposa hace 2000 años, Perpetua, ahora envasada en un avatar físico llamado Lili, por eso Emily y Lili, las 3 letras que nos indican esa fusión de los dos energías, el divino masculino y el divino femenino. Animaros a confiar en uno mismo. Lo dejo ahí. Muchísimas gracias.